Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es Saúl López Santizo. En este momento estamos aquí en este lugar del campo, está cerca de nuestra casa, para presentarles un estudio, una reflexión que tiene que ver con la forma que nosotros debemos de estar preparados para tomar decisiones, tomar las mejores decisiones sabias en momentos de mucha necesidad, especialmente cuando hay situaciones y cuando parece que no hubieran salidas aparentemente. Vamos a ver esto en el capítulo 25 del libro de los Hechos, con la vida del apóstol Pablo. Les invitamos a que puedan quedarse hasta el final de nuestra reflexión, de nuestro estudio, porque vamos a dar conclusiones interesantes, importantes. Recordemos que Pablo había estado durante 2 años como preso en la ciudad de Cesarea, que era la capital de la provincia de Judea. Había estado ahí, posiblemente Dios había permitido que estuviera ahí para reponerse, para descansar y para prepararse para lo que venía, para el futuro. Dios siempre tiene un propósito para cada circunstancia, para cada espera. En ese momento hubo un cambio de gobernador. Recordemos que habíamos dicho que Félix era un gobernador posiblemente con mala administración, y por eso ha de haber sido que lo removieron, fue removido. Además tenía antecedente de mucha corrupción y de inmoralidad también. En lugar de él, el emperador puso como gobernador de ese lugar a un hombre que se llamaba Festo. Festo se cree que era una persona un poco más ética y más con mejor administración. Lo primero que él hizo fue ir a Jerusalén a conocer especialmente a los líderes ahí. Estamos hablando de los principales judíos, los integrantes del Sanedrín. Al llegar a Jerusalén, que era la ciudad más importante del imperio, de la provincia de Judea, los principales de los judíos empezaron a acusar a Pablo y le empezaron a insistir a Festo, pidiéndole, dice aquí el versículo 3, contra Pablo, a manera de favor, que lo hiciera traer a Jerusalén, pero al mismo tiempo ellos estaban preparando una emboscada para matarlo en el camino, lo mismo que habían tratado de hacer anteriormente cuando Pablo estuvo en Jerusalén. Pero Festo, dice aquí, no conociendo el caso ni conociendo a Pablo, respondió que Pablo estaba bajo la custodia en Cesarea y que en breve él mismo partiría para allá. Entonces, pasados algunos días, algunos de los más influyentes de los judíos fueron a Cesarea, y entonces se sentó en el tribunal. Estando en Cesarea, Festo ordenó que trajeran a Pablo, y cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían descendido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones que no podían probar. Mientras Pablo en defensa propia dijo, no he cometido ningún delito, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra el César. Estas 3 eran las acusaciones que le hacían. Y entonces Festo, queriendo actuar ahí sí que políticamente, queriéndose poner en favor de los judíos, le pregunta a Pablo, ¿estás dispuesto a subir a Jerusalén
y ser juzgado ahí delante de mí por estas acusaciones. Cuando hablaban de Jerusalén siempre decían subir porque está en una colina. Y le pregunta entonces a Pablo, ¿está dispuesto a ir? Y Pablo le responde en una forma lógica, en una forma sabia. Cuando nosotros estamos en situaciones apremiantes, difíciles, tenemos que, en primer lugar, guardar la calma y tomar decisiones en forma lógica, podemos decir, en forma tranquila. Como lo hizo Pablo, él dijo, ante el tribunal de César estoy, que es donde debo ser juzgado. Ningún agravio he hecho a los judíos, como también tú mismo lo sabes. Aquí él está actuando en una forma prudente, Pablo, y está, como habíamos dicho, de una forma lógica, sin utilizar los sentimientos. Cuando nosotros nos dejamos llevar por las emociones, por los sentimientos, y no por el razonamiento o el sentido común, podemos cometer nosotros errores en nuestras decisiones. Pablo dice entonces, versículo 11, si soy pues un malhechor y he hecho algo digno de muerte, no rehúso morir, pero si ninguna de estas cosas de que me acusan es verdad, nadie puede entregarme a ellos. Apelo a César. Entonces Festo, habiendo deliberado con el consejo, respondió, al César has apelado, al César irás. Aquí hay una decisión muy importante que va a determinar el futuro de Pablo, porque va a estar de acuerdo con la promesa que Dios le había hecho en visión, cuando le dijo, así como has testificado fielmente en Jerusalén, así lo harás en Roma. O sea, él tenía un destino, él tenía un llamado, tenía una visión de ir a Roma a predicar, a testificar, y además de esto, él no sabía, pero Dios tenía programado que tenía que escribir las cartas apostólicas restantes, Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón, Tito, Timoteo y posiblemente Hebreos, que constituyen la mitad o un poquito más de la mitad de lo que escribió Pablo. Sabemos que Pablo escribe la mayor parte del Nuevo Testamento y la doctrina revelada de Pablo es una base para nuestra vida, nuestra fe en Jesucristo. Tenemos entonces nosotros que considerar la forma que Pablo tomó decisiones. Pasados otros días, dice, recordemos que Pablo está detenido ahí, apeló a César, pero también como Festo acababa de tomar su puesto como gobernador, llega el rey Agripa, Herodes Agripa II, llega a ese lugar a presentarse, a conocerlo. Entonces él le cuenta todo el caso de Pablo y le pide ayuda para poder tener una mejor reseña para mandárselas al emperador. Y entonces le empieza a contar toda la historia Festo al rey Agripa II, y le dice que cuando él llega a Judea, va a Jerusalén y los principales judíos acusan a Pablo, y no era, dice el versículo 18, los acusadores de Pablo presentaron acusaciones contra él, pero no de la clase de crímenes que yo suponía. Aquí está Festo hablándole al rey Agripa, Herodes Agripa II, sino que simplemente tenía contra él
ciertas acusaciones sobre su propia religión y sobre cierto Jesús ya muerto, de quien Pablo afirmaba que estaba vivo. Por estas afirmaciones sabemos de que Festo no sabía mucho de la fe en Cristo Jesús, no sabía mucho del camino, como en el caso de Félix, o incluso como el rey Agripa. Pero aquí también vemos de que una de las bases de la predicación del Evangelio de Pablo y de los cristianos en el libro de los Hechos era la resurrección de Cristo, porque la resurrección nos da esperanza a nosotros para vivir en una forma victoriosa, libre en esta vida, y para tener nosotros la seguridad de nuestra vida eterna. También tenemos nosotros que considerar que Herodes Agripa era un hombre aquí que conocía mucho de las costumbres judías. Él mismo era descendiente judío, tenía potestad dada por el Imperio Romano en el templo. Ellos eran los que nombraban a los sumos sacerdotes judíos, y este Herodes tenía un antecedente ancestro, podemos decir, bastante violento, porque su padre fue el que mató a Jacobo, hermano de Juan. Su abuelo mató a Juan el Bautista, y el bisabuelo mató a los niños en el tiempo de que nació el Señor Jesús. Entonces Pablo estaba rodeado de todos estos lobos rapaces, se puede decir, pero él tenía la promesa de Dios. Él estaba protegido por el programa que Dios tenía para él. Dios había provisto, por ejemplo, que Pablo tuviera la ciudadanía romana, que era la que le daba el derecho para apelar al César. La apelación al César era un recurso que tenían los ciudadanos romanos para recurrir a una instancia superior, podemos decir como la Corte Suprema actualmente, y entonces él recurrió a este derecho que tenía. Nosotros tenemos también derechos legales. Si nosotros andamos en ley, tenemos derechos legales que nos amparan y nos protegen de parte de Dios. Tenemos nosotros también un programa establecido para nosotros, un futuro que está en las manos de Dios. Tenemos la protección del futuro, y tenemos también que en el pasado el Señor nos ha bendecido, nos ha protegido. Tenemos la palabra de Dios, sus promesas, que son promesas muy fieles. Tenemos que tomar entonces decisiones sabias, decisiones lógicas, decisiones estando en la ley, utilizando los recursos que nosotros tenemos, evitar poner nuestras emociones cuando nosotros tomamos decisiones, utilizar la lógica, el sentido común, y sabiendo que tenemos nosotros la fe y la esperanza en todo. Que Dios te bendiga en este momento y te guarde. Esperamos que esta enseñanza, esta reflexión haya sido de ayuda en tu vida, y te invitamos a que puedas ver el video de nuevo, que lo puedas compartir si así lo deseas, mirar los otros, y si alguien no se ha inscrito, que se puede inscribir haciéndole un clic para recibir las notificaciones.